como asesor del sistema de minas de Chile, Milpo, y ha sido conferencista también en Chile. Desde luego, él es peruano y estamos muy orgullosos de poderlo tener aquí con nosotros para que nos dé su opinión sobre ese tema que la CONFIEP acaba de pronunciarse el día de ayer, donde Alfonso García Miró hizo referencia de que hemos perdido una maravillosa oportunidad con el tema de Cajamarca. Don Teófilo, mucho gusto de recibirlo, muy buenos días. Buenos días, don Ricardo. Para mí es todo un privilegio el contar con su... Póngase cerca del micro, porque aquí los micros necesitan que uno se acerque a ellos, sí. Gracias, muy amable. Le decía que el privilegio es mío, realmente, el contar con esta importante tribuna y además de contar con sus importantes radioyentes. Bueno, yo le agradezco enormemente que haya pensado en Radio Miraflores. Como usted verá, está aquí en nuestro país en un momento un poco complicado donde la política está más removida de lo que debería estar y en algunos casos pienso que se están dejando de lado temas que son primordiales para el desarrollo del país frente a otros temas doctrinarios que aparentemente están haciéndole mucho daño. Este trabajo que usted ha dado de dar conferencias, ¿están vinculados realmente a qué área? Realmente mi especialización es tengo más de 15 años laborando en empresas mineras y bueno, soy consultor en lo que es minería y medio ambiente. Y este tema pues que usted toca y es, como usted ha dicho, ahorita se ha convertido en una gran piedra del zapato, no solamente ya de empresas mineras, sino ya del Estado peruano. Yo suelo ir muy a menudo a Cajamarca por razones del clima en Cajamarca y las aguas termales. Yo tengo problemas bronquiales prácticamente incurables, sin embargo cuando estoy en Cajamarca me siento muy muy bien. Y estando en Cajamarca he tenido oportunidad de conversar con el pueblo, con la gente, con unos y otros. He ido a las minas y como soy un gran aficionado a la fotografía, incluso he hecho exposiciones sobre Cajamarca y he podido comprobar in situ que hay una doble posición. Hay la posición de aquellos que quieren regresar a un estatus positivo que tuvo Cajamarca y están aquellos, los menos, que por razones ideológicas le están haciendo, como dirían los japoneses, es una especie de harakiri a su propia región. ¿Qué podemos hacer? Usted no podría hacer, estoy pensando en voz alta, en tomarme la libertad de ofrecérselo a nuestros gobernantes para que usted vaya y dé conferencias allá en Cajamarca, aunque aparentemente sería ya un poco tarde porque se ha pasado el momento, pero regresará otro momento en que se puedan hacer inversiones y que el lugar sea el propicio, ¿no? Bueno, don Ricardo, la pregunta es válida. Consideramos que el diálogo tiene que iniciarse un diálogo, pero un diálogo genuino, a un nivel. Nosotros consideramos que cuando hay un diálogo tiene que ver el nivel. Entonces, en estos momentos no consideramos que hay un nivel. ¿Por qué? Porque no podemos, por ejemplo, las comunidades no tienen una tribuna realmente. Y si me deja usted un poquito más, cuando estaba, por ejemplo, en la presidencia del Consejo de Ministros, yo le decía esto al alto comisionado, le decía, ¿qué sucede? A veces usted puede designar a tal o cual funcionario, pero ¿qué sucede? Él puede conocer el tema, pero más no lo entiende. Entonces, es dentro de un análisis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se inicia estos tipos de diálogos, a veces no se dialoga con la parte realmente importante, sino con la que hace más bulla. Entonces, y esto realmente es lo negativo que puede haber. Bueno, usted acaba de decir una frase muy importante que a veces olvidamos. Se dialoga con la parte que más bulla hace.
y no con la que realmente con quien se debería dialogar. Es muy importante lo que usted acaba de decir. Estamos en un país que, de acuerdo a la CONFIEP, no está nada mal, está en un camino donde podrían malograrse las cosas si no se consigue dialogar. Estamos viendo tan de cerca el problema de los médicos y de las enfermeras, donde me da la impresión que de uno de los lados no hay capacidad de diálogo ni de conversación. Usted, con esta capacidad que tiene de convencer, de hablar con la gente, más allá de, por ejemplo, de la participación de la iglesia que ha fracasado, ¿no? Porque usted ha visto que los médicos ayer, en un gesto curioso, se metieron en el momento en que estaba haciendo el cardenal, llevaba a cabo la misa de todos los domingos, entraron en grupo a la iglesia y crearon un instante de incomodidad al cardenal, pero que supo salir muy bien del tema porque los invitó a rezar, ¿no? O sea, hubo una buena salida del tema, que no se sabe realmente qué intención tenía, pero logró que se comentara y se hablara de este asunto. La capacidad de diálogo se está perdiendo en el Perú. Mire, estamos convencidos de que el diálogo tiene que ser cada uno en sus tribunas, ¿ok? Partiendo de esa premisa. Y lo otro, si nosotros, por ejemplo, nos basamos, por ejemplo, en estos momentos, ¿cuáles de los problemas de conflictos sociales que es el referente en estos momentos? Es Conga. ¿Por qué? Porque de una otra manera en estos momentos no se ha llegado siquiera a sentarse a dialogar. ¿Por qué? Porque primero hay que tener un cambio de actitud. Nuestros amigos, primero quiero dejar sentado algo que yo vivo y amo, la minería responsable. Bien. ¿Ok? Y entonces, ¿qué sucede? En estos momentos tenemos que dejar, por ejemplo, si me permiten mis compañeros y colegas mineros, tenemos que dejar de tener una actitud primero vertical, distante y arrogante. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere realmente uno se comunica empáticamente con una persona y genuinamente ellos sepan que usted se interesa en ellos, realmente ellos lo van a valorar. Las personas de nuestras comunidades son muy sabias y ellos, usted le puede consultar a ellos realmente qué es, ¿me puedes explicar el significado de confianza? Y quizás no le pueda dar un significado que significa confianza, pero sí sabe lo que es desconfianza. Así es, así es. Bueno, yo creo que son temas realmente vitales y que no nos atrevemos a analizarlos. Yo he tenido oportunidad de conversar con muchos de los dirigentes de las empresas en Cajamarca, de las mineras, y he encontrado precisamente lo que usted dice. Y en muchos casos se da un fenómeno curioso: ni siquiera saben hablar español, ¿no? Son norteamericanos que vienen con una actitud de desconfianza y arrogancia. O sea, ellos ocultan su desconfianza, ocultan su miedo, actuando con arrogancia. En vez de dejarle este tema a expertos como usted, que logren hablar, para comenzar, el mismo idioma, logren entender la idiosincrasia de un pueblo que, si usted analiza la historia, siempre hubo un pisoteo sobre ellos, ¿no? Ese pueblo, desde la época de la conquista, usted se acordará que Atahualpa y Huáscar estaban peleados entre ellos y habían vivido una guerra tremenda entre hermanos, ¿no? Entonces Cajamarca está ensangrentada y en ese momento llegan los conquistadores y hacen lo mismo con todos, ¿no? Y encima de eso roban ingentes cantidades
de valores a los que en esa época vivían al pie de los incas no le daban mucha importancia. Eran más felices que nosotros que vivimos pendientes del oro, ¿no? Ellos, como había tanto, no le daban mucha importancia. Pero el maltrato, el sufrimiento, las enfermedades, todo aquello que destruyó el valor de la familia y de las comunidades, los convirtieron en personas que poco a poco comenzaron a aprender el idioma, pero no lo suficiente como para llegar a un buen entendimiento, y se suele decir que en Cajamarca el oro es una maldición, ¿no? Sí. Mire, y yo esa pregunta es muy válida también. Yo me recuerdo lo que usted me está preguntando en estos momentos. ¿Qué sucede? Hablaba con el señor Javier Velarde de Yanacocha, el señor Vidalón de Sauder, y esto también me lo consultó Marche Jade. Entonces, ¿qué me decía? Oye, ¿qué es lo que sucede en esto? Lo que sucede, le digo, que ustedes, hay una cosa bien clara, le digo. En todas las conferencias que uno asiste, hay esta versión que siempre decimos. Mire, salen los abogados, que son buenos profesionales, pero que de una otra manera tienen a veces un poco a la confrontación. ¿Por qué? Porque salen en las conferencias de relaciones comunitarias y levantan nuestra constitución y dicen nuestras comunidades no tienen valor jurídico en la misma, y es por ende que nosotros no podemos aceptar sus decretos y sus asambleas. Entonces, y yo siempre he pensado que donde todos piensan igual, nadie piensa de veras. Y yo siempre me he levantado y le digo, hermano, discúlpame, hay una cosa que tenemos que aclarar. Nuestras comunidades existen mucho antes que exista la Constitución. Y si nos basamos a un principio jurídico, no toda ley es retroactiva. Entonces, tenemos que cambiar esa actitud, primero, de ser confrontativos, ¿no? Usted agarra y confronta. Lo primero que tenemos que hacer es ser empáticos. Primero, dejar de pensar de que la empresa minera es la que tiene siempre la razón. Así es. Y eso, pero lo que sucede es lo siguiente. El sentido de propiedad es un tema que es muy importante, ¿no? Si esto es suyo, pero no es mío, ¿no? Sin embargo, yo tengo que convencer a todos de que también es mío, ¿no? Lo que es suyo. Entonces, nunca vamos a llegar a un buen acuerdo. Mientras yo esté convencido de que lo que es suyo, ¿no es verdad? Y yo lo necesito, me lo prestas, me lo alquilas, me lo das provisionalmente, pero sigue siendo tuyo, ¿no? No hay una comprensión por parte de las empresas de entender que ellos están pisoteando algo que es ajeno de ellos, ¿no? Entonces, y yo que tú estás siendo gentil conmigo, me estás permitiendo, te agradezco y te pido a cambio esto y esto y esto, ¿no? Entonces, tú me lo das y tú y yo llegamos a un buen entendimiento. Eso es lo que no está en la mente de los abogados. Los abogados que trabajan en estas cosas están partiendo del supuesto de que ellos están defendiendo intereses de alguien que es a partir de ese momento dueño de eso, ¿no? Entonces hay un desvío en la idiosincrasia de quienes se convierten repentinamente no en, como lo digo, en socios, vamos a usar la palabra, sino en enemigos, ¿no? Tú eres enemigo mío porque como esto es tuyo y no me lo quieres dar, eres mi enemigo, pues, ¿no? Cuando lo que yo tengo que hacer es ponerme de acuerdo contigo y vamos juntos a sacarle provecho a esto, ¿no? Es muy difícil, no obstante lo sencillo que es el tema, es muy difícil meterse en la cabeza de alguien que desde la universidad, desde el estatus social en que ha vivido siempre, le impide mentalmente reconocer los valores del otro, ¿no? Entonces, esto es algo que puede costarnos muy caro a los peruanos. Así es.
Mire, le comento esto, que me consultaban en la AGREMA, es una asociación de mineros en Antofagasta, en Chile. Me consultaban cuál era el problema realmente que pasaba. Y entonces, ¿qué sucede? Esbozando una respuesta, yo les decía, miren, en nuestro país decía el sabio Antonio Ramón de que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Ajá. Pero también nosotros siempre en nuestras conferencias rompemos los paradigmas. Por ejemplo, se dice mucho el cliché de que, por ejemplo, en Cajamarca, la gente, el cliché de que el agua vale más que el oro. Nosotros que estamos in situ trabajando con ellos, podemos dar fe que no es tan así. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las personas, según estadística, hemos hecho un focus group con ellos. ¿Para qué? Para que ellos nos dicen que a veces se retiran un diente bueno, sano, se retiran un diente para colocarse un diente de oro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque saben el valor que tiene el oro. Uh-huh. Y entonces, volviendo a su pregunta inicial, ¿qué pasaba? Que decíamos que los interlocutores conocían el tema, pero más no lo entienden. ¿Por qué? Porque quizás están muy sesgados. Entonces nosotros tenemos una posición totalmente, nosotros la llamamos que es audaz, es justa y viable, porque consideramos que la inversión minera se debe dar, pero bajo ciertos requerimientos, considerando la responsabilidad social, ¿no? Y también considerando el cuidado del medio ambiente, que en estos momentos nosotros debemos ser conscientes de que el medio ambiente tenemos que cuidarlos todos. Es verdad, y yo creo que se debería partir del supuesto de que tú, que eres empresa, y yo que soy ciudadano, necesito agua igual que tú, ¿no es verdad? Entonces, y yo entiendo que tú necesites agua, ¿no es verdad? Entonces nos ponemos de acuerdo y tenemos agua, y tenemos oro, y tenemos crecimiento, y tenemos trabajo, y tenemos... Pero hay algo que no camina, y yo creo que hay gente que manipula esto, ¿no? Con una maldad, no creo que exista la frase maldad sabia, sino malintencionado, exacto, ¿no? Y voy a decir sinceramente, porque lo conozco personalmente, Santos es una persona que ha logrado un objetivo político, pero ¿a costa de qué? ¿No es verdad? Y la pregunta que debería hacerse Santos es si las próximas elecciones en Cajamarca van a votar por él. Él lo que dice cuando habla íntimamente con su gente, él contesta, no me importa, porque mi próximo paso es ser presidente de la República, ya no me importa si Cajamarca no vota por mí, y vendrá otro a ocupar mi lugar y hará lo que yo le mande, ¿no? Entonces, el padre Arana, el cura Arana, o ex cura, tiene una visión un poco más honesta, creo, del tema. Tanto es así que ahora están de pleito los dos, y tiene una visión a más tiempo, ¿no? Y esta visión tiene que ver con el hambre y la necesidad del pueblo, ¿no? Hay un profundo arrepentimiento cuando uno conversa con Arana, de haber permitido que se haya perdido el tiempo y que ya sea, como dice la CONFIEP, ya es tarde, pues, ¿no? Ya es tarde, porque ahora las inversiones no van a llegar, por lo menos en este momento, ¿no? No van a llegar, pues está pasando por un momento a nivel del mundo donde se están produciendo las inversiones en menor grado y están escogiendo otros lugares donde no hayan conflictos, ¿no? Para ponerlas. Entonces, yo no entiendo muy bien dentro de todo esto el rol del Ejecutivo, ¿no? Nuestro presidente, que pudo haber intervenido, ¿no? Y haberle dicho en su momento a Santos, ¿sabes qué? La forma como se han hecho las cosas están equivocadas. Hay una breve tanda de avisos, ¿sí?
tiene que irse. Bueno, vamos a poner la tanda de avisos. Me dicen que usted está apurado, señor Teófilo Ugarte. Este es un compromiso que hago desde ahora con usted para que nos visite a menudo. ¿Usted viene muy a menudo al Perú o no? Sí. ¿Está residiendo ahora? Sí, en estos momentos estoy residiendo en el Perú. Bueno, yo trabajo también en Antofagasta, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Respondiendo a su pregunta, hay una cuestión bien clara. Al inicio le decía, como no había al inicio del conflicto, ¿qué sucedía? Como no había personas idóneas para estos temas, como le decía, conocen el tema pero no lo entienden, ¿qué sucedía? Entonces, siempre al final se termina dialogando con lo que no es la parte afectada, sino con grupos de interés. Porque usted tiene que hablar con la gente que es, por ejemplo, la gente impactada, la gente que es la preocupada y la gente que es la zona de influencia. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene algo que está reclamando. Por ejemplo, la gente, por ejemplo, de la zona de los afectados, ellos tienen que ver, por ejemplo, con el ruido, por ejemplo, tienen que ver qué va a pasar con el agua, ¿no? Y en algunos casos se lo tiene que indemnizar a esa gente. Por ejemplo, el otro caso de la gente, los preocupados, los que cuestionan. Solamente ellos dicen qué va a suceder más o menos con los servicios, con las carreteras, qué es lo que me va a brindar, ¿no? Entonces, a ellos solamente requieren información, pero información realmente sana. Decirles, no mentirles, porque decirles, por ejemplo, que en toda actividad minera siempre hay impacto, no mentirles, porque nosotros con el simple hecho de lavarnos los dientes, lavarnos las manos, bañarnos, ya estamos impactando al medio ambiente. Entonces, y la otra parte, por ejemplo, de la zona, por ejemplo, que es realmente de la zona de influencia, cosa que yo no estoy convencido de ese título, quita mucho, es muy distante. Yo le llamaría una zona de vecinos. Entonces, por ejemplo, esa zona, por ejemplo, quiere saber realmente qué va a pasar realmente con ellos, con la educación, con la inversión en salud, cómo va a haber su calidad de vida. Entonces, tener interlocutores que manejen el tema, dominen el tema y sepan llegar a cada uno de ellos. Lo que pasa es que los vivos se autotitulan de representantes, ¿no? Y lo que están buscando dentro de la inmoralidad con que se está viviendo en el país, una especie de coima especial. Y a mí hacemos un arreglito y yo te muevo a los campesinos para que te digan que sí, ¿no? Así es. ¿No? Eso se está contagiando, ¿no? Lamentablemente. ¿Por qué? Porque nosotros, primero, nosotros partimos de una premisa. Nosotros decimos que la honestidad es rentabilidad. Entonces, si usted actúa honestamente en todas las actitudes, la cosa va a fluir bien, no solamente para la minería, sino en todos los estados, en todos los ámbitos de nuestra nación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a decir, todos somos honestos. ¿Ok? Todos somos honestos. Por ejemplo, en una conferencia en CICE, estaba conversando con la gente egresada y le decía, vamos a hacer una dinámica. ¿Quiénes son honestos? Obviamente todos levantan la mano. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa en este momento? ¿Qué sucede? Decimos, sí, pero ahora, ¿de dónde compraste tu celular? Y entonces es ahí, por ejemplo, la gente... La cachina. Entonces, tenemos a veces un doble discurso, tenemos una doble moral, o a veces la moral lo dejamos cerrado en la gaveta. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos nosotros convencidos de que tenemos la solución, tenemos la gente, el grupo idóneo, y es más, haciendo uso de las últimas palabras del presidente en el discurso a la nación, nosotros, él dice que va a escuchar, y estamos comprometidos en escuchar. Nosotros, que nos escuche, tenemos los protocolos, tenemos para que usted pueda delinear la política y tenemos la gente idónea para que sepa llegar a la gente. Porque estamos convencidos de que el Estado tiene que ser, su rol es el de traer inversiones y consolidarlas. Don Teófilo, yo le agradezco enormemente su presencia. Ojalá la próxima semana o en algún otro momento podamos seguir conversando de estos temas que en el fondo son las verdaderas soluciones de los grandes problemas. A veces los grandes problemas tienen muy pequeñas soluciones, ¿no? Y que llegan a lo más íntimo, como es la capacidad de llegar al alma del otro, ¿no? Y poderlo convencer de lo que es bueno y de lo que es malo. Lo que es bueno para ti también es bueno para mí, lo que es malo para ti también es malo para mí. Bien,
vamos a poner una tanda de avisos y yo me despido de usted. Le agradezco enormemente que haya venido aquí a Radio Miraflores, que haya tenido que subir todas estas escaleras y que podamos en el futuro volver a conversar. En ese momento está siendo muy urgente el diálogo en nuestro país. Yo creo que ahora ya no es solo el diálogo de las autoridades con su pueblo, sino también el diálogo con los medios de comunicación. Pues los medios de comunicación, a veces yo me pregunto si no estamos exagerando al dar información que pone de por medio nuestras gravísimas debilidades como país. Muy bien, muchas gracias. Gracias, don Ricardo. Para mí también es un privilegio el contar con esta importante tribuna, y también decirles que nosotros, por ejemplo, tenemos un lema. No nos motiva, por ejemplo, lo difícil, a nosotros nos motiva lo imposible. ¿Por qué? Porque nosotros estamos encaminados en este caso, por ejemplo, específico de relaciones comunitarias, y estamos convencidos que tenemos la solución. Y estamos prestos para ustedes, para la sociedad civil y para el Estado también. Muy bien, o sea que en buenas cuentas no existe lo imposible. Así es. Muchas gracias. Gracias. Breve tanda de avisos y regresamos.